Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este evento que hacemos entre la agrupación Ángel Garma y la sección de psicología del Ateneo de Madrid, eh, bajo el título La porfía del deseo. Bienvenidos a nuestros invitados en la mesa, a Kekena Corbalán, Paola Ferraris, Florencia Ezeiza, Jackie Sinsolo, a Alejandro Piñato y a Belén Rico. Y la verdad es que es una satisfacción que hoy viernes nos podamos reunir en torno a este evento. Los que no lo sepáis, la agrupación Ángel Garma del Ateneo de Madrid nació hace ya en este momento siete años con la vocación de mantener vivo un espacio de encuentro entre el psicoanálisis y también la cultura. Y por eso una actividad como esta nos resulta especialmente cercana para inscribir, digamos, una relación en concreto con el arte y sobre todo también con el deseo. Eh, la verdad, para los que no lo sepáis también, la agrupación lleva el nombre de Ángel Garma, una figura fundamental en el psicoanálisis en lengua española, y este bilbaíno que por motivos, digamos, vinculados a la triste historia española de nuestra guerra civil, tuvo que ser uno de los emigrantes en Argentina y realmente allí hacer que el psicoanálisis también fuese bien acogido, bien recibido y tuviera un crecimiento pues más interesante hoy que hay ese puente también precisamente entre Argentina, ¿no? y España, ese puente, digamos, de amistad, de colaboración y bueno, pues para el Ateneo es todavía una mayor satisfacción. A mí el título me ha resultado muy bonito, muy interesante y yo creo que me remetía a aquello que insiste, que no cede fácilmente, que persiste incluso cuando encuentra obstáculos y pocas cuestiones atraviesan tan profundamente el arte y el psicoanálisis como esa insistencia del deseo que nos trae aquí también a podernos reunir. Y por otro lado, qué decir ahora, en esta época que estamos viviendo con tensiones sociales, políticas y subjetivas muy intensas, yo creo que tanto el arte como el psicoanálisis conservan una dimensión profundamente ética y es la de no cerrar demasiado rápido las preguntas, escuchar lo que incomoda, dar lugar a aquello que no encuentra fácilmente palabra. Y por supuesto también que la dimensión política está en el sentido más amplio, porque también interrogamos los modos del lazo social, formas de sufrimiento que hoy tenemos y las posibilidades de crear otros modos de mirar, de decir y de hablar nuestro tiempo. Y bueno, pues para introducirnos en esta reflexión vamos a contar con Alejandro, a quien agradezco siempre especialmente pues, tu presencia, Alejandro, de estar esta tarde con nosotros, y a la presidenta ejecutiva de la agrupación, Belén Rico, a la que voy a pasar la palabra para que también pues, introduzca a los participantes en la mesa. Y a todos vosotros agradeceros, tanto a las personas que estáis hoy este viernes en la sala, como a todos los que están también en el Zoom por acompañarnos. Muchísimas gracias y Belén, cuando quieras. Gracias, Alfonso. La verdad es que el acto de esta tarde para nosotros era un sueño que surgió de una comida entre amigos hace mucho tiempo y bueno, lo hemos hecho realidad. Va a comenzar la intervención Alejandro Piñato, colega y amigo, psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, también traductor, licenciado en francés y psicoanalista. Psicoanalista es el ejercicio que en Barcelona realiza en consulta privada. Él es miembro del equipo de coordinación de Umbral, de la red de asistencia SI, y también es el secretario de la Junta Directiva de la Asociación Discurso Psicoanalítico, además de miembro del Buró de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, donde tiene el cargo de vicepresidente. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, Belén. Segundo, voy a poner la cámara.
No, ya tengo otra. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer especialmente a Belén y a Alfonso por habernos invitado y bueno, un poco creo que en alguna medida me siento un poco miembro de la Asociación Ángel Garma. Yo diría que, digamos, ellos quieren que yo me venga a la asociación y bueno, en algún momento vamos a ver si podemos llegar a hacerlo. Lo primero que me vino a la mente cuando conocí el nombre de este grupo fue pensar en mi infancia. Cuando algún adulto me decía, no seas porfiado, cuando la insistencia y algo de la constancia se jugaba en aquello que deseaba, que quería. Esa insistencia estaba del lado del deseo, evidentemente del lado de la pulsión. Cómo pensar, cómo presentar, cómo articular el arte con algo tan propio, tan distintivo para el psicoanálisis como lo es el deseo. También surge la pregunta acerca de cómo abordar o nombrar algo que para el psicoanálisis es, por definición, del orden de lo inconsciente, de esa otra escena. Justamente de lo que vamos a hablar, lo que intentaremos articular no necesariamente es visible, a veces porque es del orden de lo inconsciente y otras porque de manera expresa se ha invisibilizado. ¿De qué habla el arte? ¿Qué aborda el arte? ¿Para qué sirve el arte? ¿Qué función cumple? Son preguntas que no tienen una respuesta única o respuestas que van en un solo sentido. Pero son preguntas que podrían vincularse al deseo, que nunca deja de insistir como si fuera porfiado, que cuando llega a un punto se vuelve a disparar como si fuera una alusión a aquella propuesta freudiana que decía que la diferencia entre el placer buscado y el placer hallado es lo que genera el factor pulsional. Pero volviendo a esa búsqueda de articulación, a esa búsqueda de algo de la identificación entre el arte y el psicoanálisis, en algún punto podríamos asentir con una semisonrisa, como si confirmáramos algo también del orden del deseo que tanto Freud como Lacan y algunos otros, como decía Lacan, han hecho constantemente referencias al arte, a la literatura universal, a la historia, a la pintura. Sófocles no era psicoanalista, pero tenía una sensibilidad exquisita que le permitió plasmar en sus tragedias algo de la esencia humana, algo del sufrimiento humano, algo de la injusticia, de la avaricia y del poder. Freud toma estas referencias de la obra de Sófocles para ilustrar su teoría psicoanalítica, así como también lo ha hecho Lacan trabajando sobre Antígona para hablar nada más ni nada menos que de la ética. Ética que desde el psicoanálisis asume una posición que sostiene el deseo, deseo en el marco del respeto por la condición humana. Todo esto que estoy nombrando está íntimamente vinculado a mucho de lo que vamos a ver en este encuentro. Tal vez una de las diferencias más importantes entre el psicoanálisis y otras corrientes, las llamadas neurociencias, por ejemplo, es precisamente esa dimensión ética que Lacan formula en el seminario La ética del psicoanálisis. ¿Has actuado en conformidad al deseo que te habita? Pregunta que escapa a toda normatividad impuesta por el discurso del amo y que se plasma esencialmente en una posición política. Es aquí donde podríamos acercarnos a una articulación entre psicoanálisis, arte y arte. Tanto el artista como el psicoanalista asumen su práctica, su recorrido, sostenidos por una posición ética y política. El arte, así como el psicoanálisis, proponen y sostienen discursos que molestan, que cuestionan el discurso del amo, representado por el capitalismo que se impone a modo de imperativo categórico en términos de consume. Consume, no cuestiones, no investigues en la historia, vive la hora, tantas fórmulas que apuntan a borrar a un sujeto deseante. Ese es el paradigma propuesto por un discurso que pretende erigirse en hegemónico. Pero en este encuentro veremos algo totalmente opuesto. Un homenaje, una referencia, un intento de resistir a ese discurso aplastante que nos pretenden imponer. Homenaje y reconocimiento a un grupo de mujeres que, sosteniendo esa porfía del deseo, siguen
sosteniendo abierta la vía para la reparación, para evitar que nos borren también la memoria. En uno de los trabajos que vamos a ver hoy, filmado en el Parque de la Memoria de Buenos Aires, encontraremos una referencia a las madres de Plaza de Mayo, mujeres a quienes los dictadores llamaron locas, pero que sostuvieron su porfía y fueron haciendo camino. ¿Qué sería de un pueblo sin la historia? El arte nos cautiva, nos nutre y nos permite acercarnos y transitar lo que apasiona, lo que emociona y también lo que duele. Algo así hacemos desde el psicoanálisis. Intentamos visibilizar aquello que aparentemente está oculto, aquello que está latente. Todo ello con el objeto de dar sentido a lo que supuestamente no lo tiene e intentar a partir de allí producir un cambio de posición frente al sufrimiento. Haciendo una suerte de ejercicio de asociación libre, nunca es libre, pensé en algunas palabras, desde Lacan diríamos significantes: porfía, deseo, mujeres, ética, política. Eso nos da mucho para debatir, para pensar, pero más allá de ello, sí quiero detenerme en una de esas palabras: mujeres. La porfía es un grupo de mujeres que nos traen esta propuesta. Propuesta que está vinculada a otros significantes. Porfía, eso que insiste y que vamos a ubicar del lado del deseo, de la pulsión de vida. Deseo, ese motor que nos une, que nos mantiene vivo. Ética y política, sin las cuales todo se reduciría a un vaciamiento de sentido. La mayoría de las veces en forma deliberada. Pero que sea un grupo de mujeres es algo que quiero poner de relieve, ya que es otra de las formas para oponerse a un discurso vetusto, arcaico, rancio, que sectores de la derecha radical quieren imponer. Para callar, para invisibilizar, para borrar. ¿Para qué escribe? ¿Para qué pinta? ¿Para qué compone? ¿Para qué filma? ¿Para qué esculpe? ¿Para dejar un legado? Sí. ¿Para deslumbrar? ¿Para extasiar? ¿Para emocionar? Sí. ¿Para denunciar? Sí. ¿Para asumir y sostener una posición política? Sí, indudablemente. Muchas veces se habla de salud mental y a nosotros los psicoanalistas nos saltan las alarmas porque es muy difícil abordar un tema tan complejo. Es muy difícil salir de generalizaciones y estándares. Pero hay algo que es importante destacar. El psicoanálisis se ocupa de lo no dicho, del malestar, de la historia subjetiva, del dolor y de la angustia. Entonces, ¿para qué sirve el psicoanálisis? ¿Para qué sirve el arte? Pues para vivir mejor. Nada más. Difícil ahora. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Kekena Corbalán. Ella reside entre Cataluña y Buenos Aires. Es especialista en artes visuales, viajeras y domésticas. Es profesora, escritora y curadora feminista. Bueno, muchas gracias al Ateneo, a la Asociación Ángel Garma, a las palabras del compañero de Belén, y bueno, cómo hablar después de lo que dijo Alejandro, ¿no? Gracias. Qué lindo cuando te leen, te ven. Yo voy a dar cuenta un poco de esto que hacemos, que se englobaría dentro de una forma artística que se llama performance o arte de acción, que es una palabra complicada porque es una palabra que está en inglés, que traducirla es complejo. Si nos fijamos en la definición del diccionario, se la llega a traducir como rendimiento y nosotras no, ni nos rendimos ni rendimos nada. Se la traduce también como actuación, como desempeño, una palabra muy ligada a lo productivo. Y la verdad que me parece que nosotras, muy productivas, por suerte, no venimos siendo, ¿no? Pero bueno, una definición que nos gusta citar, que es de Antonio Pietro Stambau, un compañero performer mexicano, la define como una esponja mutante. Entonces está bueno definir así porque es tan abierto que sirve justamente para abrir, que es una performance. Esponja porque absorbe todo lo que pasa cerca, ¿no? En este caso la podríamos llevar tranquilamente al psicoanálisis, qué sé yo. Alejandro la toma lo que hacemos y puede llegar a empapar,
a desparramar, ¿no? Y también entra dentro de la ciencia de la salud, dentro de las ciencias humanas, dentro de la ciencia de la comunicación, perdón, me van a matar lo que están mirando eso, de las ciencias de la comunicación, de la lingüística, bueno, de la filosofía. Pero aparte, porque muta al absorber. Esa es la otra cuestión, ¿no? Que nosotros arrancamos con una idea y vete a saber dónde terminamos con esta performance. Es una noción compleja, muy potente hoy en el campo de las artes y en el campo de la organización social, diría, que entrecruza tres campos: el campo de las prácticas artísticas, como género artístico, que tiene que ver con una forma específica que surge a principios del siglo XX, con las vanguardias históricas, sobre todo desde el norte global, ¿no? La performance como género artístico surge desde el norte global, como una manera muy experimental y muy de resistencia, ¿no? Alejandro dijo algo hermoso que entrecruzó en un mismo texto arte, ética, arte, ética y deseo, ¿no? Eso me parece que es muchísimo, ¿no? Esta idea para nosotros que tiene que ver las tres palabras con resistencia. Desde ese punto de vista es un arte de resistencia, de provocación, de incomodar. Pero aparte de estar el plano artístico, también tiene mucho que ver con las ciencias humanas o las ciencias sociales, no sé, ya no sé cómo llamarlas. Y es abordado también desde las ciencias como una metodología también de investigación, ¿no? Más etnográfica quizás en un principio, pero que ahora se hacen hasta tesis académicas haciendo una performance. Procesos de investigación más ligados a lo analítico, a lo hipotético deductivo, son absorbidas por la performance. Y el tercer campo, arte-ciencia, que no es menor, es la política. Y creo que quizás acá muchos de nosotros somos de alguno de los tres campos, o de los tres, ¿no? Arte, ciencia, política. En el sentido de que tiene una potencia, acá me lo anoté, que opera históricamente como una potente modalidad de construcción de poder desde arriba y desde abajo. No solo de construcción de poder, sino de construcción de potencia. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la performance de la flotilla avanzando y rebotando continuamente hacia Gaza, ¿no? Y como esa performance, montones más. ¿Qué sería de nosotros sin la ronda de las madres de la Plaza de Mayo buscando a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Y eso es performático. Podría considerarse como una práctica artística, tranquilamente, pero es mucho más que una práctica artística. Y estas tres cuestiones del arte, las ciencias o el conocimiento, la epistemología y la política tienen que ver claramente con una transmisión de memoria, que la performance habilita la transmisión de una memoria, porque yo veo a alguien dar vuelta alrededor de algo y pienso en las madres, pienso también en los presos, o sea, cómo se dispara, cómo el cuerpo, aunque no diga verbalmente, eso saben más ustedes que yo, ¿no? No me voy a meter en eso, pero lo interesante es la transmisión de memoria. Entonces, desde el punto de vista del arte, sería un saber práctico que nos dice cómo. Desde el punto de vista del abordaje científico sería un qué, un recorte. Y desde el punto de vista político, un quién, un cuándo y un dónde, ¿no? Lo que lo sitúa, digamos. Bueno, y una cosa que querría agregar, podríamos decir un montón, que tiene que ver con lo que recupera Alejandro, es este lugar de las mujeres haciendo performance, que tiene que ver con, yo quiero recuperar un concepto de Sandra Harding de las mujeres como un sujeto epistemológico privilegiado, ¿no? La palabra privilegiado es una palabra compleja, pero cuando la Harding lo dice hace mucho tiempo, lo que quiere dar cuenta es que nosotras tenemos tanto que conocer las formas hegemónicas de comportamiento del cuerpo, las tenemos que conocer y las tenemos que utilizar muchas veces para no tener problema, como esa otra forma contrahegemónica que empezamos a desarrollar
como manera de resistencia. Entonces, en ese sentido, comprendemos la manera hegemónica de poner el cuerpo en la calle y también desarrollamos una propia. Entonces, en ese sentido, tenemos como herramientas las mujeres y disidencias, y de hecho las performances en general que hacemos las mujeres y disidencias tienen como otra cosa, otro acto mucho más complejo, ¿no? De hecho, son las mujeres en muchos lugares son quienes marcan no solo la madre de Plaza de Mayo, las madres buscadoras de México, toda madre que busca, ¿no? Toda madre que sale a buscar a una chavala que se la llevan. Ese gesto, ¿sí? Tiene que ver con entender la lógica que se lleva a esa chavala y la lógica que reacciona. Entonces, en ese sentido, esa producción de conocimiento es tan interesante. Lo que van a ver ahora, cuando ya le demos la palabra a los dos trabajos que les presentamos, tiene que ver con ejercicios de memoria, con performance que se vuelve en registro. La performance puede quedar en algo que hagamos acá. Podríamos hacer ahora una performance tranquilamente. Si queda registrada, es un registro de perfo, se puede transformar en un poema visual. Si después lo editamos, le agregamos cosas. Nosotros trabajamos en todo ese territorio, incorporando todos los lenguajes artísticos para decir. Nos gusta mucho estar en el espacio público, mucho, y estar con nuestra intimidad. Somos amigas, reivindicamos ser amigas, pelearnos y amigarnos todo el tiempo, cuidarnos y hacer pactos entre nosotras, ¿no? Y abrir el juego, por supuesto, todo el tiempo, abrir y abrazar. Así que lo que van a ver tiene que ver con una performance hecha expresamente para quedar registrada y con todo un equipo que la registra para que se vea cómo se ve, y con un registro de una cena en el Parque de la Memoria, como contaba Alejandro. Bueno, yo no quiero decir más, así que ¿Ponemos a la parte? ¿Los dos? Ok. No, ya sé. Ahí está, ¿eh? Este es el Parque de la Memoria. Sí. ¿Se se puede apagar la luz? Sí, espera. Vale, por aquí lado. No lo debo usar la operación.
Sin problema si no tiene audio. Vamos a ver si puedo ponerle el audio. El audio que viene, porque si no. Pero, Salió sin audio. a ver, ahora sí creo que va a ser. Estaba puesto, ¿no? Estaba puesto, no estaba seteado. Espera. Vamos a ver. Espera un segundo. Voy a tratar. Omar, dame tu cólera. Yo me pasé la vida perdonando, porque entendía, Mar, yo me fui dando. Lo que el video registro recoge aquí es la contraposición entre nuestra frase y la calma aparente del mar,
Le estamos pidiendo que nos dé su cólera. Sin embargo, nos responde con un ritmo acompasado y estival de olas amables y armónicas. ¿Por qué el mar no está revuelto y brioso hasta el enfado como queremos verlo? Justamente esta pregunta metafórica atañe a lo que sentimos que sucede con nuestras sociedades, en las que parecemos adormecidas y adormecidos. Pedimos la cólera tremenda a todos también, pero frente a lo terrible que está sucediendo en el mundo, sentimos que la realidad no se revuelve ni revoluciona como esperamos. Esa diferencia entre el deseo de la frase que se incorpora en nuestro andar, en nuestra marcha, en nuestro caminar banderas recién pintadas, nos provoca sentimientos contradictorios. Esperamos que algo reaccione y se agite socialmente, y eso no sucede. Pedimos la cólera tremenda de los pueblos y frente a eso pareciera existir una calma tensa y a momentos angustiante. El spoiler de este presente global es que nadie tiene idea de lo que pueda suceder. La serpiente blanca se mueve sinuosa y ni ella sabe cuál será la respuesta que reciba su andar, de dónde caerán piedras, se levantarán olas o estallarán rebeldías. Pero también sabemos que el mar puede cambiar de un momento a otro. Esa es una de las características de lo impredecible que pareciera estar afectándonos. La violencia del mar, como nuestras propias reacciones sociales, es siempre inminente. Frente a la crueldad de un mundo delirante, nos organizamos en una demora, donde reside, latente y extraño, lo que vendrá. ¿Qué me vamos? Bien. Bueno, aquí dos de las... Que te va a presentar. Bueno, primero decir que también estábamos esperando a Florencia Ezeiza, que no ha podido venir a España, pero que desde aquí le mandamos nuestro más profundo cariño. Ahora vamos a escuchar a Paola Ferraris. Ella reside en Buenos Aires, es artista visual chilena y viajera frecuente. Sus prácticas artísticas surgen de la interseccionalidad de procesos personales, sociales y políticos. Gracias. Hay dos de las piezas, de nuestras últimas piezas. La primera salió sin audio, pero bueno, nada, por lo menos se entiende un poco la acción. Nosotros venimos trabajando a partir de el llevar una bandera con diferentes frases. Y bueno, me tocó contarles un poco cómo nace la porfía y cómo nace esta acción. Y es a partir de un proceso personal que yo venía trabajando,
yo venía trabajando, me ocurre algo que tiene que ver con un tema de salud y me enfrento a eh, como la conciencia de finitud, la inminencia de la muerte, empiezo a pensar en todo esto y nace la primera frase que es la latencia del derrumbe. Y empecé a cargar con esa frase haciendo performance en distintos contextos y la latencia del derrumbe del cuerpo se empieza a transformar en la latencia de muchos posibles derrumbes que en el fondo va leyéndose esa frase dependiendo del contexto donde se performa, donde se hace la acción. Derrumbes políticos, sociales, ecológicos. Pero me faltaba algo, ¿no? Todavía no existía el colectivo, faltaba algo y ahí en ese momento nace la otra fuerza que es la que nos mantiene vivos, la que nos mantiene luchando, sosteniendo, porfiando y ahí aparece la porfía del deseo. Y entonces están las dos fuerzas de la naturaleza, de las fuerzas que están dentro de nosotros y que nos sostienen. O sea, a pesar de vivir en una cuerda floja permanente, todos estamos siempre en esta posibilidad de morir o del derrumbe de todo tipo, pero nos sostenemos a partir de esa insistencia, de esa porfía. Pero faltaba algo, o sea, yo estaba muy sola en esto. Y me daba cuenta que, nada, ya veníamos trabajando con las chicas, veníamos haciendo residencias artísticas, campamentos, y entonces, bueno, se dio una cosa como natural, que en algún momento hicimos una muestra colectiva que tenía que ver era otra cosa, pero en algún momento nació esto, bueno, ¿y por qué no seguimos trabajando juntas? Y se dio como natural esto de, bueno, tomemos nosotras las banderas, porque no eran solo esas banderas, empezaron a surgir otras frases, otras consignas, otras cosas que nos movían. Y así nació el colectivo La Porfía, y empezaron a surgir estas otras frases que venían más directamente hacia lo político o hacia lo que nos movía, nos preocupaba en el momento, y empezamos a hacer performance por cementerios, por la playa, como ven ustedes, las calles, las marchas, lo hemos hecho mucho en marchas en Argentina, en Buenos Aires, en mismo Barcelona. Eh, y así, bueno, empezamos a movernos y ahí empezaron a nacer estas piezas que ya, como decía Pequena, ya no es solo la perfo, sino que es llevarla a una pieza que puede ser más hacia lo político, hacia lo poético, o puede ser un ensayo audiovisual, y se empieza a ampliar. Y bueno, eso es más o menos la historia de lo que ha sido la porfía. La performance, el performar, el hacer una acción que cambie el entorno, porque no es lo mismo no sé, una obra de teatro que es en un escenario que hacer la acción en la calle, que modifica todo el entorno. De alguna u otra manera modifica, de alguna u otra manera la gente que está alrededor algo, dice, acá está pasando algo. Y es un modificar sin el permiso de los demás, no sé, es como irrumpir un poco. Y me parece que es, bueno, nada, venimos haciendo eso, somos muy felices, porque además es como en esta convivencia es eso, habernos hecho, éramos amigas, pues somos mucho más amigas, también nos peleamos, tenemos nuestras cosas, pero se convirtió en un trabajo colectivo que hace que sea todo mucho más rico y más hermoso. Gracias. Yo me doy esta manera. Bueno, y por último tenemos la presentación de Jackie Simsolo, que reside en Buenos Aires. Ella es artista visual y traductora. Trabaja con la materia y con lo que la materia resiste. El cuerpo aparece como una pregunta política y afectiva. Bueno, a mí me toca contarles
un poco, porque un poco ya se habló, de cómo fue el proceso de este video que estuvimos viendo de Omar, que nace de una poesía, por ahí eso no fue dicho, nace de una poesía de Alfonsina Storni, en donde se le pide al mar esa cólera tremenda. Y hubo este principio de año, en enero, nosotras, así como amigas, lo comenzamos juntas en Brasil, en una residencia. Una residencia que tenía un sponsor que después falló, o sea que fue una residencia bancada por nosotras mismas, pero que bueno, que tuvo sus frutos. En las residencias lo que se hace en temas de arte es uno se pone a escribir, a pintar, a leer, a hacer las acciones performáticas. Buscamos cuidadosamente los espacios, los lugares, los horarios, como para poder hacer el registro de todo esto que después sale en el video. Eh, Tenemos que andar con los equipos, con un dron, con las máquinas de fotos, con lo que tengamos a mano como para grabar. Mientras tanto, es un espacio ideal para el proceso creativo porque no hay nada del exterior que nos esté perturbando, o sea, no hay hijos, no hay maridos, no hay bancos, no hay vida cotidiana, hay solamente un fluir de la creación, de lo que tenemos ganas de hacer, o sea, de cumplir con este deseo que nos mueve permanentemente. Hay concentración, hay continuidad en el trabajo, cosa que es muy difícil de lograr en la vida cotidiana. Bueno, más allá de generar estos momentos de convivencia, estos espacios de estar juntas, eh, el trabajo grupal, bueno, como dijeron las chicas, por supuesto que suceden problemas, hay que aplacar los egos de los artistas, que siempre son un poco grandes. Eh, bueno, una vez que uno logra bajar esos egos y trabajar grupalmente, hay algo que se convierte, hay algo que es maravilloso, porque siempre es muy enriquecedor, es absolutamente enriquecedor el trabajo colectivo, un colectivo de mujeres, así como lo mencionó Ale también en su texto, es importante, aprendemos de nosotras mismas, y bueno, y es un poco eso, todo junto también la porfía, también la convivencia, el afecto que nos tenemos, también forma parte de seguir porfiando y tiene esa parte de afectarnos a nosotras mismas, tiene una parte ética, tiene una parte poética, tiene una parte estética y tiene una parte política. Y todo eso es la porfía. Bueno, y el registro, si por ahí podemos decir algo del registro, que bueno, que salió sin sonido, pero nosotros lo llamamos registro porque todavía es un trabajo en proceso que no alcanza a hacer un trabajo de videoarte, es un registro de una acción que hicimos en el Parque de la Memoria, es un trabajo que nos va a llevar todo este año. Lo podemos ver de nuevo. No, no importa, ya se entiende. Invitamos amigas, artistas a participar. Invitamos, también, claro. es lindo. Entonces hay otras cosas que luego se van a poder agregar. Todas estas personas que están ahí no somos nosotras, son otras personas que están haciendo la performance. Y como en la Argentina este año se cumplen los 50 años de la dictadura, del golpe militar, por eso es un tema importante a seguir trabajando, porque bueno, somos mujeres, las madres y abuelas de Plaza de Mayo son mujeres, las pocas que quedan, y tenemos ese legado para seguir. Bueno, pues no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, si no empiezo yo. ¿Qué acogida ha tenido dentro de lo que es la sociedad bonaerense este tipo de performance en la calle? La curadora. La curadora. Bueno, en Argentina la performance con esta característica política, ¿no? Tan política, es como cotidiana, ¿no? Hay un montón de experiencias a lo largo de la historia. Y quiero también decir que es recuperada a finales de los años 90 o a mitad de los años 90 por Hijos, que es una agrupación de los hijos de los desaparecidos,
cuando el presidente de ese momento decide indultar, ¿no? Decide primero poner punto final, se decide en el 87, 88 y en los 90 cesar todo intento de juzgar a los represores, ¿no? Entonces los hijos no les queda otro remedio que escrachar. Escrachar significa salir a decir, acá vive, usted sabe. Acá se usa. Ah, se usa, qué bueno, porque en Barcelona nadie entiende cuando digo escrachar. Lo importamos de Argentina. Me encantó. Entonces ahí ya, claro, escrachar como, diciendo, no, acá vive un represor, no, hacer toda una puesta en escena para que la gente, inclusive, ganarse el favor de la gente, ¿no? Que dicen que en los 90 fue muy apático todo en Latinoamérica con todos estos gobiernos neoliberales, esta primera vuelta. Entonces, bueno, la relación con Argentina, nosotros aprendimos, y todo eso lo aprendimos de las abuelas. Eso también es importante, ¿no? Que nosotros nacemos a la política con hay ciertos actos, el 17 de octubre del 45, ¿no? El pedido de liberación de Perón, las marchas de las madres y abuelas, los scratches de hijos, hasta los festejos de los mundiales, la canción, la última canción de cuando ganamos el mundial, el último mundial hace 4 años, hablaba de Malvinas, que es una herida colonial que Argentina tiene, ¿no? Y es de los ingleses, usurpada en el año 32, no me acuerdo qué año, en el siglo XIX. Entonces, Aquí también hay una herida. sí, Gibraltar y tantas, ¿no? Coloniales, no, por favor, en eso estamos todos juntos luchando por lo mismo. Somos todos el sur global, aunque estemos en el norte en este momento. Entonces eso, viste, te da como que hay mucha. Piensen ustedes que la dictadura argentina duró solo 7 años frente a la dictadura chilena que duró 18. La dictadura brasileña duró 21, la uruguaya duró 12, la argentina duró solo 7 porque existen las madres y abuelas que no le tuvieron miedo a nada y salieron a poner el cuerpo. Y no solamente buscaron a sus hijos, sino que hicieron de eso un hecho político y nos enseñaron a hacer política. Entonces, y eso fue performativo. No es que se pararon en un lugar, en un aula a explicar, que esto también es válido, ¿eh? Pero fueron y pusieron el cuerpo y les dijeron, no se pueden quedar acá, hay estado de sitio, nadie puede quedarse quietos, circulen. Y ellos empezaron a circular. Y cuando vos ves una ronda, decís, las madres, ¿no? En todos lados, en África, en Asia, son ejemplos. Y eso creo que, y eran el sector menos pensado que iba a tirar una dictadura. Un grupo de mujeres desesperadas, doloridas, hasta poco claras, poco formadas, la mayoría de ellas eran ama de casa, o no, la mayoría de ellas, casi todas, estaban totalmente despolitizadas, ¿no? ¿Cómo politizar? Bueno, todo eso es lo que nos enseñan y lo hicieron con el cuerpo. Entonces, esa impronta hoy es un lugar, todos los miércoles hay marcha, manifestaciones, ¿no? Es muy fuerte nuestra impronta en eso, y en analizarlo y en estetizarlo. Podría hablar también del feminismo, de todo lo que pasó a partir de 2015, de las chavalas saliendo a pedir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es todo performativo, las cosas que hacían. Anda a decirles que no son artistas, ¿no? El empoderamiento que toman esas pibas a partir de la práctica artística en la calle. Así que un poco, no sé si ustedes quieren agregar algo, compañeras, aparte de tirar el celular. Yo voy a decir algo. Yo creo que la performance del espacio público es una especie de provocación. Hace poquito estuvimos con Pau en la Bienal de Venecia y decidimos hacer una performance que la bandera no tenía una frase política, pero ni por ahí. Estábamos hablando de un tema de arte contemporáneo. Y bueno, se ve que es un año muy movido y entonces todo está como un poco más caldeado y nos paró la policía italiana en el medio de la Bienal de Venecia, 5 policías para leer qué era lo que decía la bandera, para preguntarnos por qué estábamos llevando esta bandera
Les explicamos lo que quería decir y dijeron, es una provocación. Nos pidieron los documentos. Nos pidieron los documentos. Y o sea que sí, la performance es una provocación para mucha gente. Es algo que uno hace, como dijo antes Pau, sin pedir permiso. Y así es la performance. O sea, uno no puede pedir permiso. Es una acción que hace en el momento para generar algo quiere generar. Eso. Sí. 7:30. Bueno, muchas gracias. Tenía mucho interés en venir, pero llegó un poquito más tarde. Recojo esto que usted acaba de decir, de que la performance es una provocación, porque ustedes allí, sobre todo en América Latina, son un auténtico ejemplo las mujeres de organizar cosas y de reivindicar cosas siempre en la calle, ¿no? Las mujeres creando en Bolivia, en fin, tantos ejemplos, ¿no? Colombia con las mujeres por la paz, ¿no? Que hicieron todas esas marchas tan largas. Aquí en Madrid, yo pertenezco, ahora no estoy tan activa, pero no sé si conocéis la Red Internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra, que también en Colombia están, no sé si en Argentina. Ustedes son de Argentina, ¿no? Sí. Ya. En Argentina no están, me parece. No están, no sé si allí hacen algo, pero esta red internacional que nació a partir del año 80 y algo, con las mujeres palestinas y israelitas que se juntaban en los checkpoints, en los muros, para decir que no querían hijos para la guerra. Entonces hacían una performance allí, se juntaban y había, pues, a partir de ahí se les apoyó, bueno, ha habido todo un encuentro con ellas en años, hace unos años, pero siempre ha habido luego una red internacional para visibilizar los lugares en conflicto. Y lo que se hace aquí en Madrid, por ejemplo, este último domingo, que es lo que les quería decir, desde hace ya años, todo el tiempo, excepto agosto y diciembre, se sale el último domingo de mes, de 12 a 1 en la Plaza Mayor, y la performance es en silencio, vestidas de negro, y la gente que se quiere unir, pero normalmente no se pide permiso, y nunca ha pasado nada, como tampoco somos muchas en general, no pedimos nunca permiso para hacer eso. Y ya nos conocen, estamos ahí con una pancarta, visibilizando todos los conflictos que hay en todo el mundo ahora mismo, y también dando un comunicado por escrito, que se hace en inglés y en español, de lo que está pasando, que nos parece más urgente decir sobre los conflictos, o las guerras, o el genocidio de Gaza. El último domingo de mes, esto lleva años, o sea, ahí en la Plaza Mayor, con una pancarta, y en silencio. Entonces, pone la pancarta, mujeres de negro contra las guerras. Y se pone un mensaje al lado de la pancarta que resume un poco el comunicado que se está diciendo en este mes, y luego se sacan fotocopias y la gente que quiere recoge ese comunicado escrito. Es una red internacional, en muchos sitios se está haciendo esto, se hace a lo mejor en otros días, pero es una performance hecha en la calle, como nos abuela de Mayo, que sale a decir no a las guerras, no a todo lo militar, al armamento, todas estas cosas, y se está ahí en silencio. Si alguien pregunta, siempre hay una de las mujeres que está como portavoz para explicar, pero los demás están ahora en silencio, estamos. Muchas gracias. Iremos el domingo. Belén. Sí, estamos ahí. A lo mejor no viene muy a cuento porque creo que es un tema muy peligroso, muy problemático. Hemos estado hablando de las mujeres, de los problemas que tenemos, etcétera, etcétera. Pero claro, hay un país, por ejemplo, México, sobre todo el norte de México, donde la desaparición de las mujeres, la muerte, el trato, etcétera, es todos los días. Llevamos ya un montón de años, 15, 20. Entonces, no sé si con México tiene alguna relación con este tema. Está olvidado como el tema, por ejemplo, del tema de las mujeres de negro, o si pueden decir algo, o sabemos o no sabemos nada. Gracias. Con México tenemos un vínculo muy fuerte con la Universidad Ibero Puebla, con las Madres Buscadoras, con las Lolita Punk, que son una colectiva de allá. Es muy complejo el tema mexicano, ¿no? Si bien, bueno, es una de las cuestiones, de las tensiones que atraviesa en este momento Claudia, la presidenta, que la adoramos, la queremos, que tiene que ver con esta cuestión como donde el patriarcado es anterior a todo, ¿no?
se lleva puesto todo, porque el tema de la violencia en las mujeres, y cómo politizar eso, cómo hacer de eso una herramienta política de transformación, esa lucha, que es el problema que tenemos siempre, las mujeres, las de negro, nosotras, ¿no? Que cuesta mucho, que en este momento Argentina está muy tranquila, ¿no? Porque las organizaciones sociales están sosteniendo los comedores todos los días. Las principales referentes políticas son 3 mujeres de los comedores, ¿no? Y eso es porque, bueno, se está en un lugar de resistencia. Calculo que en México está pasando lo mismo con la Ibero, que son organizaciones inclusive mixtas, privadas, públicas, porque lo público no llega, porque lo privado tampoco le interesa, y cómo entretejer, ¿no? Y ocupar ese espacio. Pero sí, estamos en red trabajando con las compañeras de México. Sí. No, por favor. ¿Tenía por ahí alguien que por acá? Bueno, muchas gracias. Sí. Me encantó lo que comentó la compañera respecto a esa primera performance, o como se llame, de las madres. En Buenos Aires yo estaba ahí cuando empezó aquello y yo nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Una cuestión espontánea y desde el odio, desde la rabia, no del odio, desde la impotencia y todo el tema, ¿no? Y, y estaba pensando, me estaban comentando ustedes esto, del poner en la calle, ¿no? De la búsqueda de lo que sea, de justicia, y cuando comentaste lo del punto final, ¿no? La verdad que me removió un poco todo, porque yo vengo de allá y siempre me generó bastante malestar, ¿no? Cómo las organizaciones políticas finalmente canalizan las reivindicaciones sociales espontáneas del pueblo, ¿no? En Colombia, por ejemplo, ¿no? Que estuve hace un año, las poblaciones indígenas, ¿no? Que hay 145 lenguas diferentes, y cómo es estas organizaciones sociales las instrumentalizan y terminan neutralizando. Me estaba acordando de una especie de performance que hubo aquí en Madrid, que llevo muchos años, que fue la de una empresa que se llama Sintel, que eran los trabajadores de Telefónica, ¿no? Cuando el gobierno privatizó la empresa y estaban los obreros, los trabajadores de Sintel acampando aquí en la Castellana. Y luego al final las propias organizaciones sindicales terminaron neutralizando aquello porque firmaron consensuadamente la venta de la empresa. Y también me acuerdo también del 15M, que es un movimiento bastante reciente, donde surgió de manera espontánea muchas organizaciones de diferentes lugares que nadie sabía muy bien de dónde venían. Y, y luego también terminó siendo neutralizada, ¿no? O sea, eso que se llama indignación, siempre reproduce incomodidad, ¿no? No sé muy bien, el ser humano es digno de por sí, pero todas esas protestas sociales fueron neutralizadas por organizaciones que se fueron apropiando de ellos, ¿no? Y ese es el peligro siempre en este caso, el trabajo que hacen ustedes, que me parece impresionante, el riesgo que siempre se corre, ¿no? Que las propias organizaciones que en principio avalan, luego terminan neutralizando, a través de los medios, a través de los políticos que acaban en el Congreso, acaban en los diputados. Y solamente decir lo que comentaste, que la verdad que me removió bastante. Yo tengo una experiencia un poco incómoda en la Argentina respecto a aquello, un tema familiar, y las sucesivas obediencias debidas y todas estas cosas que pasaron. Y también tengo la circunstancia de que soy hijo aquí digamos, mi abuelo estuvo en un campo de concentración en Lucena, en Córdoba, en Sevilla. Y cosa que me tocó por los dos lados, ¿no? Y por los dos lados también me tocó, y aprovecho la ocasión que me ha permitido Belén y tal, poder comentarlo, porque es algo que siempre lo comento con mis amigos de Argentina y de España, como muchas veces las organizaciones sociales, porque las enemigas ya las conocen, ya sabemos lo que está haciendo el gobierno en Argentina, ya sabemos eso, ya lo sabemos. El problema es, a mí me molesta cuando son los que están con nosotros, los que muchas veces terminan neutralizando las reivindicaciones, como la de las madres, las abuelas,
Y en Argentina especialmente yo tengo que decir movimientos sindicales que son los que ahora están silenciando. No hay respuesta social en Argentina porque son ellos mismos los que estuvieron en el 76 y estuvieron en el 73. Y son los que neutralizan movimientos y actividades. Entonces, enhorabuena por lo que ustedes hacen y gracias por me emocionaron, la verdad. Gracias. Gracias a vos por Gracias. comentar todo esto. Gracias. El mar ya levantará olas. Bueno, yo quería era felicitaros bueno, por esta joya que nos habéis traído. A mí siempre yo creo que, bueno, y enlazando con lo que decía al principio, el psicoanálisis, Ángel Garma, los exilios, pero quería compartir con vosotros, con vosotras, ¿no? Con Alejandro una inquietud. Me ha encantado y la verdad es que tenemos que escucharos la cuestión de las madres de la Plaza de Mayo. A mí siempre me ha parecido algo impresionante porque es verdad que cuando lo ves es espectacular. Sin embargo, eh, y ya que estamos relacionándolo con la intervención que ha hecho Alejandro sobre el psicoanálisis en Argentina, ¿qué diferencia de cómo en Argentina habéis vivido y planteado la cuestión de las dictaduras y de la memoria, o lo que nos ha sucedido a nosotros en España con nuestros tristes 40 años de dictadura y nuestra dicha en un momento dado ejemplar, ¿no? Decíamos algunos que somos como los niños de la... Lo decía, lo hablaba lo hablaba el otro día, me parece, ¿no? Con Trinidad, los niños de la transición española, los que nacimos en el 64, el franquismo tardío, pero que siempre que agradecíamos que no hubiera habido un movimiento, ¿no? De guerra, etcétera. Ahora parece que serían momentos también de revisar, ¿no? En España nuestra transición, puesto que aquí tampoco mucha gente joven nadie conoce ni las atrocidades que hubo, ni las fosas, ni la historia. Y aunque había una ley de memoria histórica muy poco ejecutada, pues la gente sigue teniendo pues, hoy todavía miedo a hablar de aquellos que decían, bueno, los rojos del franquismo o los represaliados, ¿no? Como podríamos decir ahora. Un poco entrando en esta cuestión de lo que habéis traído, ¿cómo lo veis vosotras? Esa cuestión diferente entre el hecho complicado, ¿no? El español de nuestra memoria, ¿no? De alguna manera histórica, que parece como que está bastante más intentándose llevar al olvido, a este tipo de actos tan importantes, ¿no? Y que casi a mí me parecerían casi como actos analíticos, ¿no? Muchas veces, como realmente unas madres que se ponen dicen, oiga, que no se puede estar quieto, no se puede... Bueno, a mí me pareció eso, cuando lo escuché, qué ocurrencia, ¿no? Pensé que brota o sea, a mí me resulta difícil eso, pensarlo en muchas ocasiones. Que aquí más es, el, aunque hay leyes, aunque lo hablamos, en la etcétera, pero como que no hay algo que denuncie a través del arte, como habéis traído también aquí, algo, ¿no? Con una fuerza como la que a mí por lo menos me habéis transmitido, y no, me ha parecido realmente precioso. Gracias. Sí. Bueno, yo pedí la palabra. Vaya, ¿Cómo pedí ¿cómo no? No, yo me quedé pensando también cuando hablábamos del tema de cómo articular algo que está vinculado con la historia, porque en última instancia el arte, una de las funciones que tiene, es dejar un documento, ¿no es cierto? Es decir, es que haya algo de esa historia que pueda leerse después, ¿cierto? Y esto creo que es humano, es desde que existe la civilización, si no, no existirían estas pinturas rupestres en Atahualpa, por ejemplo, o en todos estos lugares donde encontramos testimonios, ¿no es cierto?, del humano. Y entender esa historia, en alguna medida, es entender cómo estamos y quiénes somos. Por eso a mí me parece que es muy importante el tema de la memoria.
y es sobre lo cual también trabaja el psicoanálisis. Estas otras nuevas propuestas dicen, no, no se quede en el pasado, hablemos del presente, ¿no es cierto? Pero claro, el presente no existe. El presente es una construcción. A medida que yo estoy hablando y todo lo que estoy diciendo forma parte del pasado. Por lo cual, para poder entender cómo estábamos, tenemos que revisar el pasado. Ahora, eso sí, la otra vez creo que estabas, Alfonso, sí, en uno de los seminarios que compartimos, yo hablé de una canción de Rosalía, que es muy bonita, que se llama Memorias, que a mí realmente la primera vez que la escuché me conmovió y me sigue conmoviendo cuando la escucho. Y hay una parte que dice, cuando recuerdo, no tengo bien claro bien el recuerdo, necesito revisarlo porque no lo tengo muy bien claro. Y dice, cuando me muera me gustaría no olvidarme de lo que he vivido. Yo creo que eso está vinculado un poco a todo lo que estamos hablando. Sostener la memoria, pero no sostener la memoria desde una posición revanchista o... No, 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 no. Es para poder entender, simplemente, ¿no? Y para poder pensar un poco este presente que, como les digo, no existe. Bueno, a mí me gustaría reivindicar el vídeo que nos ha pasado, aquí se nos ha dado la fila, el vídeo que nos ha pasado a Alejandro, porque creo que el mensaje en el mar, el mensaje no tiene por qué ser incompatible con la belleza y con el arte. Entonces, creo que esto me ha parecido precioso, las imágenes que habéis tomado en altura, viendo los diferentes colores del mar, la arena y cómo pasaba el mensaje en el lado derecho. Me ha parecido que es arte el hecho también de expresar algo que se siente, ¿no? Es decir, que se siente esa búsqueda de calma, esa necesidad de fuerza para poder transmitir ese mensaje de manera calmada. Es decir, que decís mucho sin las palabras también, ¿no? Es decir, creo que también hemos empezado por las calles, pero creo que vuestro trabajo va más allá, ¿no? Es decir, creo que además de las calles también me gustaría saber por dónde va este proyecto también, o sea, dónde os han recibido, que no solamente sean las calles, ¿no? ¿En Madrid? En Madrid, estuvimos en San Sebastián, en la Bienal Nómade, vamos a estar en agosto en Nueva York. Así que bueno, pero nosotros no teníamos mucho tiempo. Es una vida corta. Es una vida corta, somos Claro. colectivo desde enero del 25. Entonces, bueno, tenemos otras piezas y estamos empezando recién a salir. Hemos mostrado en Argentina y, bueno, recién saliendo a otros lugares. Y lo que vos decías es muy es interesante lo que pasa, bueno, en una performance, en una acción, porque nosotros realmente le íbamos a pedir acción al mar. Nosotros queríamos pasar por la bandera y que hubiera olas, hubiera furia, hubiera Es ira. un mar que fuera. atravesado el de Brasil. Claro. No es el Mediterráneo el mar de Brasil. Claro, necesitábamos movimiento porque realmente lo que estaba pasando políticamente en el mundo, pero también en Argentina, y bueno, todavía no pasaba las últimas. No. Y esto hace rato que estaba Gaza y todo, pero lo de Trump, por ejemplo, todavía no pasaba. Pero le estábamos pidiendo la furia al mar porque necesitábamos esa ira que estaba tan contenida, sentíamos tan contenida. Y el mar nunca nos trajo la ira, es el mar calmo. Entonces, después miramos el video y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Era una poesía preciosa. Claro, era hermoso, era muy lindo pues, visualmente, como dices tú, pero ahí tuvimos que decir, bueno, Mar no nos dio lo que estábamos buscando, así como los pueblos. Y aquí dice, claro, los pueblos tampoco nos están dando la furia que estamos pidiendo, porque en Argentina están todos redormidos. En el mundo está, la mayoría de la gente está como anestesiada. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que uno se va adaptando también a lo que va pasando en una performance, en una acción. Esa es la parte fluida, ¿no? Esa es la parte fluida. La obra se va transformando. De todas maneras, creo que el que hayáis elegido el mar hoy día es muy simbólico, ¿no? Sí, porque están pasando muchas cosas en el mar. Además de que también esas idas y venidas de mares en calma o no,
en lo que ha hecho muchas veces España-Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el mar es un lugar tremendamente simbólico, por eso también me ha gustado mucho que se vaya allí el simbolismo del mensaje. Sí, nosotros Y no una montaña, por ejemplo, ¿no? veníamos veníamos haciendo otras acciones al lado del mar o cerca del mar, porque bueno, en Argentina y en Chile a los desaparecidos los tiraban al mar. También está, bueno, acá todo el tema de la inmigración y La inmigración. las pateras, exactamente. O sea, nosotros venimos hablando de todos los muertos que hay, los muertos sin nombre que hay en todos los mares. Entonces está todo. Hay una bandera, tenemos una bandera. Tenemos una bandera que dice Amado Mar, archivo vivo de muertos sin nombre. Entonces venimos trabajando mucho, muy conectadas con Lo que pasa es que somos un poco dispersas, acá nos dice la curadora, Aquí la curadora que nos reta todo el tiempo. no reta por dispersas, pero bueno. Pero sí, hay un ejercicio sobre la forma, ¿no? Pensando que la forma es política. Entonces buscamos eso, que se vea o que la forma parezca intenciones. Bueno, lo sabe la derecha, ¿no? Lo sabe la ultraderecha, que ha hecho que ahora la fantasía esté en el terreno de ellos, ¿no? La fantasía es nuestra, la capacidad de imaginar y las cosas que están haciendo, estamos todos así choqueados, ¿no? ¿Qué fantasía lo que está pasando? ¿Qué distopía? La distopía nos tiene hartas. No queremos más distopía. Y nosotras eran las que imaginábamos, ¿no? Las artistas somos nosotras. ¿Cómo puede ser que estos tipos que te desayunan y se comen bebés, esta gente? ¿No? Por eso me odian, porque ellos no tienen estética. Sí, uno de los lemas que tenemos es fantasía y organización, ¿no? Como lema, porque nos interesa la fantasía, pero bueno. Estética cero. Estética cero. Tienen estética cero. No tienen. No tienen. Por eso usan inteligencia artificial. Claro. Es lo único que pueden hacer. ¿Algún intervento más? Pues si no, si queréis, pues si queréis decir algo del cierre. ¿Quieres decir algo? Disculpa, le pregunta esta señora que si vais a hacer algo en Madrid. El domingo vamos a ir a donde nos invitó acá la señora. Sí. A la Plaza Mayor. Podemos- A Plaza Mayor. Podemos ir a la performance. Pues tenés algo, ¿no? Todos. Nuestras performances siempre estamos de negro. Sí, tenemos ropa negra, por supuesto. Sí, filmar a lo mejor con ustedes, grabarles algo. Sí, perfecto. Coincide que es el último domingo de mes. Siempre es el último Ya domingo de está. mes de 12 a 1. Siempre. Claro, por eso iremos. Está perfecto. Sí, sí. Buenas tardes. Yo quería dar las gracias a todos, a ella, a todos los que estáis aquí. Y os cuento mi experiencia de esta tarde. Yo salí de casa con la intención de ir al Teatro Español y ver la obra que están poniendo, en el que trabaja Juan Diego Tocino. Ya la he visto, pero me gustó mucho y quería, a veces voy a última hora y consigo una entrada, pero hoy no la conseguí. Entonces me vine y dije, bueno, voy a ver qué veo, voy a ver qué hago. No tenía intención de irme a casa en ese momento. Digo, voy al Ateneo. Y aquí estoy en el Ateneo. Y os quería decir que estoy encantada de haber venido, emocionada. Y bueno, pues os doy las gracias por todo lo que hacéis. Y pues iré a la Plaza Mayor algún día. Vamos. Mañana me voy a Sevilla, porque tengo familia en Sevilla, voy a ir a Sevilla y luego a Extremadura, que es mi tierra. Tengo una cosa con mi familia, pero que estoy encantada de haber venido, de haber descubierto lo que hacéis y daros las gracias por lo que hacéis. Y bueno, yo quiero aprovechar y decir Gracias. que España, en todas sus formas, territorios y comunidades, en este momento es fundamental para Argentina, para toda la migración de esta tercera ola a partir de este canalla que tenemos en el gobierno, que está abrazándonos, que nos está soportando, porque hablamos mucho, ya sé, y que nos está dando trabajo, nos está dando pan para comer. En Barcelona, en Madrid, la comunidad argentina es gigante y bueno, yo más que agradecida a todos ustedes, nosotras más que agradecida a todos ustedes, en septiembre viene la hija de ella a estudiar en la escuela de cine, o sea, estamos todo el tiempo viniendo para acá, como hace 100 años fueron nuestros abuelos para allá. Y que esa unión, ese abrazo, es maravilloso y se siente. Yo hace un mes, unos meses, he ido a vivir a mi casa con una pareja
antes joven, y cuando les vi llegar con paquete y digo, ¿necesitáis algo? Yo vivo aquí. ¿Y de dónde es? Bueno, al oírle, y me dijeron que eran argentinos, que llevaban aquí 10 años, que yo ya viviendo en España, y bueno, me han parecido encantadores y sobre todo estoy muy emocionada de haber venido aquí, aunque no he visto la obra de San Diego Boto, que si pudiera verla, os la recomiendo, porque es una maravilla. San Diego Boto, Lorca. Ah, claro, claro. Gracias. Digo, voto para las novelas. Decimos Sí. ¿Cómo van los peces? Entonces, no me he enterado, quiero ir, pero no, me he enterado, pero quiero volverlo a vivir. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, para terminar, como no salió el audio del primer vídeo, Jackie va a leer el audio ese. Es muy cortito. Dice, no todas las banderas, pero siempre una bandera. Llevar una bandera como modo vital de flamear el lenguaje. Ese es nuestro sistema de obra, la poética de las telas blancas con letras negras, como sentimos a la poesía, pedacito iluminador de cielos. La sutil y sostenida unión entre una tela blanca, nuestras cuerpas y los territorios, una y otra vez. Cada paso que damos juntas nos hace latir el corazón con el pulso de la memoria y lo que ella escribe en el mañana. Porque no olvidamos, no indultamos, no nos reconciliamos con ningún genocida, y porque creemos en la fuerza estética de la política, y porque todo lo que sabemos de su potencia lo aprendimos de madres y abuelas. Eso es lo que hemos hecho.